Bienvenidas, bienvenidos a una nueva videolección de sintaxis y hoy toca el complemento predicativo que puede tener cierta complejidad, aunque veréis que siguiendo una serie de normas es muy sencillo analizarlo. Empezaremos por las características. Tenemos que tener en cuenta que se trata de un sintagma adjetival o nominal. Su núcleo es un adjetivo o un sustantivo. Siempre va a modificar a un verbo predicativo. Quiere decir que nunca va a aparecer en oraciones con ser, estar o parecer. Y además concuerda con el sujeto o con el complemento directo en género y número. A continuación os preguntaréis cómo reconocerlo. Esos pequeños trucos que nos ayudan siempre cuando analizamos sintácticamente. La primera regla es poder sustituirlo. En este caso la única posibilidad es sustituirlo por así o eso. Veamos el ejemplo. El gato duerme tranquilo. Tranquilo lo podríamos sustituir por así, aunque esto nos puede llevar a cierta confusión, como veremos después, y veremos cómo arreglar esa confusión. Si la sustitución no nos arregla nada, tendríamos que pensar en las características propias del predicativo y recordar que debe concordar siempre con el sujeto o con el complemento directo, su núcleo debe ser un adjetivo o un sustantivo y las oraciones nunca debe aparecer verbos copulativos como ser, estar o parecer. En el ejemplo, Juana llegó enojada a clase. Vamos a ver qué características tiene el sintagma destacado en rojo. En primer lugar, se puede sustituir por así. Juana llegó así a clase. En segundo lugar, en este caso concuerda con el sujeto. Si el sujeto fuera masculino, enojada cambiaría. Juan llegó enojado. Se trata de un sintagma adjetival. El núcleo es un adjetivo, claramente. Y además el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. En el siguiente ejemplo ocurre exactamente lo mismo. Lo único que ocurre también es que sucios, que se puede sustituir por así, concuerda en este caso con los pantalones, que sería el complemento directo y no el sujeto. Como hemos dicho, hay posibilidad de confusiones. En este caso vamos a empezar con el atributo. Puede ser idéntico al atributo, pero la principal diferencia es que el atributo va con verbos ser, estar o parecer y el predicativo solo aparece en oraciones no copulativas, sin ser, ni estar, ni parecer. La segunda diferencia es que el predicativo no puede conmutarse por lo, como sí lo hace el atributo. En el ejemplo, el delegado de la clase se puede sustituir o conmutar por lo. Samuel lo es. Y además, el verbo es copulativo. Por lo tanto, el delegado de la clase será atributo y nunca complemento predicativo. También lo podríamos confundir con el circunstancial. Ahora bien, tenemos que pensar que el circunstancial tiene un núcleo sustantivo o adverbial. Nunca es un sintagma adjetival. Además, al ser un sintagma adverbial, este es invariable. Veamos los ejemplos. Tristes es un sintagma adjetival. Varía y además concuerda con el sujeto. No hay pérdida alguna, es un complemento predicativo. En cambio, tristemente es un sintagma adverbial. No puede variar y por tanto es un complemento circunstancial, de modo, aunque los dos, como vemos, se pueden sustituir por así. Los chicos llegaron así. Los chicos llegaron así a clase. Para acabar de tenerlo claro, vamos a ver un truco. Nos preguntamos siempre, ¿concuerda con el sujeto o el complemento directo? Si no concuerda, va a ser un circunstancial de modo. Y si sí concuerda, puede ser un predicativo o un atributo. La siguiente pregunta será, ¿el verbo de la oración es copulativo? Si lo es, atributo. Si no lo es, predicativo. Ejemplo 1. Concuerda con el
Sujeto con el complemento directo, va a ser que sí. Es un verbo copulativo, va a ser que sí también. Por lo tanto, el sintagma marcado en rojo es un atributo. Pepe estaba muy feliz concuerda con el sujeto, pero el verbo, el núcleo verbal, es el verbo estar. Por lo tanto, tendríamos un atributo. En este segundo ejemplo 2 nos preguntamos lo mismo. ¿El sintagma en el que dudamos concuerda con el complemento directo o el sujeto? Va a ser que sí también, pero la siguiente pregunta, ¿es un verbo copulativo? La respuesta es no, por lo tanto predicativo. Vamos a analizarla por completo para que veáis un ejemplo de oración con predicativo. Empezamos, como siempre, por el núcleo verbal. En este caso el sujeto es omitido, sería una tercera persona plural. Todo él es sintagma verbal, predicado verbal, porque el núcleo es predicativo. Y aquí tendríamos 3 sintagmas. Vamos a poner las 3 rayitas características de estos análisis. Empezamos por siempre. Siempre tiene un núcleo adverbial. Sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Tras los exámenes tendríamos el núcleo, pero es un sintagma preposicional. Este es un determinante porque aquí tenemos un enlace, una preposición. Como nos indica circunstancia temporal, también sería un circunstancial de tiempo. Vamos con cansadas. Cansadas es un sintagma adjetival. Cansadas es un adjetivo. Además, concuerda con un sujeto, en este caso no es omitido, pero si ponemos la persona gramatical, ellas siempre acaban cansadas, concuerda con él. Además, se puede sustituir por así, siempre acaban así. Y como es un sintagma adjetival y por lo tanto variable, es un complemento predicativo. No hay que confundirlo con el circunstancial. El último de los ejemplos. Bien, nos hacemos la pregunta, ¿concuerda con el complemento directo o el sujeto? Va a ser que no, por lo tanto no hay pérdida, circunstancial. Tímidamente tiene como núcleo tímidamente si es un sintagma adverbial. Al ser un sintagma adverbial no hay otra opción. Todos los sintagmas adverbiales que dependen directamente del verbo son circunstanciales y en este caso de modo. Espero que os haya servido la explicación y los ejemplos para aprender mucho mejor el complemento predicativo y no confundirlo con el atributo o con el complemento circunstancial de modo. Hasta la próxima videolección.